Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en esta clase vamos a empezar a hablar un poco de lo que dice la Constitución, ¿sí? Y de qué es la Constitución. En el próximo video voy a explicar mejor concepto de Constitución y hablar un poco de la Constitución argentina. Pero en este video voy a empezar a hablar de lo que son los principios de legalidad, razonabilidad y de igualdad, ¿sí? Que van a ser tres rasgos y característicos de la Constitución. Para empezar a hablar de eso, primero tengo que hablar de lo que dice la Constitución en el artículo 19, ¿sí? Muy sencillamente, que va a hablar de lo que son las libertades, ¿sí? Las libertades que nosotros tenemos. Las libertades van a ser un rasgo esencial de los seres humanos, que va a ser la capacidad que se le reconoce para pensar, para querer y fundamentalmente para ejecutar lo que es de su voluntad, o sea, para hacer cosas, ¿sí? Dentro de los límites impuestos por la Constitución, o sea, dentro de un marco, digamos, legal y también fundamentalmente, dentro de un respeto hacia los demás. Entonces, bueno, la Constitución argentina fue hecha para asegurar los beneficios de las libertades nuestras, ¿sí? O sea, para proteger estas libertades que nosotros tenemos y para promover también un bienestar general, ¿sí? Este, como dice su preámbulo, todas las restricciones, o sea, la consecuencia que tiene es que todas las restricciones a los derechos, o sea, todas las cosas que nosotros no podemos hacer y que van a privar nuestra libertad, este, solo pueden ser establecidas por las leyes, ¿sí? Y este va a ser el principio de legalidad. O sea, todas las cosas que nosotros no podemos hacer también van a tener que estar contempladas dentro de la Constitución, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, bueno, acá se va a empezar a hablar de un poco de lo que es el principio de legalidad, ¿sí? Legalidad es que de que estas restricciones, todas estas cosas que no podemos hacer, también tienen que estar fundamentadas en la Constitución, porque la Constitución va a reconocer los derechos y las libertades de las personas, este, y obviamente las leyes, ¿sí? En función de lo que es el bien común, van a reglamentar el ejercicio de esos límites para asegurar una convivencia armónica y pacífica dentro de una sociedad, ¿sí? O sea, hay cosas, por ejemplo, eh, se me ocurre no matar, obviamente no se puede hacer dentro de una sociedad para que vivamos todos armónicamente y igualmente se hace, ¿no? Pero bueno, la persona que lo hace va a ser penada y castigada por la justicia. Bueno, ahora, digamos, este principio de legalidad se puede pensar con el principio de razonabilidad. ¿Por qué? Porque se van a complementar, por así decirlo. O sea, que las leyes, podemos decir que el principio de razonabilidad van a ser las leyes, ¿sí? Que al reglamentar el ejercicio de los derechos, ¿sí? No pueden establecer restricciones que eh, las desnaturalicen. O sea, ¿qué quiere decir esto? El principio de razonabilidad va a decir que las leyes van a tener que ser razonables, como su palabra lo dice, que tengan cierta coherencia y que no desnaturalicen las leyes. Por ejemplo, es razonable, ¿sí? Que el voto sea a partir de los 18 años, ¿sí? O como se hizo en algún momento desde los 16 años, ¿sí? O sea, cierta edad madurativa de las personas cuando van creciendo, pero no sería razonable, por ejemplo, si el voto sería, la edad mínima de voto sería a partir, por ejemplo, de los 60 años, ¿sí? Eso no sería razonable. Entonces, ¿por qué? Porque de lo contrario la ley estaría desconociendo o modificando lo que rige, ¿sí? Y la Constitución, que es la, digamos, norma superior que tiene eh, un Estado, ¿sí? O una república, estaría desconociendo los derechos fundamentales reconocidos, ¿sí? Y protegidos por la Constitución. Eh, entonces, bueno,
Acá empezamos a ver lo que es el principio de legalidad, lo que es el principio de razonabilidad, y nos quedaría lo que es el principio de igualdad, ¿sí? Que el principio de igualdad, digamos que va a ser el más fácil y el que tal vez todos ya tenemos incorporado. Porque, bueno, para impedir tanto la discriminación, ¿sí? De las personas, o de un grupo al que se le puede considerar inferior, o de un grupo que se considera superior, entonces piensa que tiene un trato, digamos, privilegiado, las leyes deben tratar de la misma forma a todas las personas que estén en las mismas circunstancias, ¿sí? O sea, si yo estoy en una circunstancia, las leyes tienen que tratarme de igual forma a mí que a otra persona que tal vez tenga, no sé, mayor dinero, ¿sí? O sea, que esté en una posición de clase más alta, ¿sí? O tal vez de una posición de poder más alto. O sea, las leyes son iguales para todas las personas, ¿sí? No tiene que haber diferencias. Y en esto se consiste el principio de igualdad. Si dos personas tienen, por ejemplo, la misma cantidad de bienes, ¿sí? De bienes, digamos, estoy hablando de poder adquisitivo, va a ser lógico que esas personas paguen, digamos, la misma suma como impuestos, ¿sí? O sea, que paguen impuestos de suma iguales. Pero si una persona eh, paga el mismo impuesto, pero tiene menos recursos, ¿sí? No va a ser justo eso, ¿sí? Porque no va a tener, digamos, los mismos recursos para pagar que como aquellas personas que sí lo tienen. Entonces, tiene que haber un principio de igualdad, ¿sí? Y esto se da por los subsidios y diferentes mecanismos como eh, no solo subsidios de impuestos, sino ayudas sociales, etc. Dentro de lo que es el principio de igualdad, el Estado constitucional va a tener, digamos, ciertas pautas en lo que es la igualdad. Por ejemplo, tiene que haber igualdad ante los cargos públicos, o sea que cualquier persona pueda acceder a un cargo público, ¿sí? No tiene que haber diferencias, igualdad de voto, ¿sí? También, o sea, todos los votos son iguales, no hay votos que sean más importantes que otros. Igualdad cuando hacemos un trámite o ante los tribunales, ¿sí? Digamos ya en un proceso más judicial. Igualdad de oportunidades también debería, obviamente es más difícil, pero debería también contemplarse eso, ¿sí? A través de la salud, a través de la educación, etcétera. Y de acceso a la justicia, ¿sí? O sea, lo que va a posibilitar esto es equilibrar el goce de los bienes sociales, ¿sí? Compensando mediante distintas formas de ayuda a aquellos que se encuentran en una situación de desamparo, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido. Estos van a ser los tres principios, digamos, que se va a caracterizar la Constitución. Y en el próximo video voy a explicar un poquitito más qué es la Constitución. Así que bueno, cualquier duda que tengan, como siempre, la pueden hacer por el grupo de WhatsApp y continuamos hablando por ese medio.